¿Cuántos trabajadores son despedidos cada día en los Estados Unidos? El dato correcto, 7.800 trabajadores, más o menos 325 por hora. Bien, tenemos dos distinguidos invitados esta noche aquí en 7 días para hablar precisamente y profundizar en el tema de la crisis económica mundial. Por un lado me acompaña don Arnaldo Ortiz, él es economista y también gerente corporativo de imagen de Interbolsa. Y por el otro lado también me acompaña don Luis Mesalles, quien también es economista y actualmente es el presidente de la Academia de Centroamérica. Ambos realmente les agradezco su presencia esta noche aquí para aclarar las dudas que principalmente nos enviaron muchísimos televidentes que durante el jueves, viernes, sábado y domingo escribieron sus dudas a raíz de la invitación que le estamos haciendo a los expertos para que estén aquí con nosotros. Empezamos con la primera de las dudas. Bueno, antes de empezar con las dudas de los televidentes, esta mañana precisamente estábamos conversando en la redacción de Telenoticias y sobre todo la posición de un compañero, Alexandre Otalora, nos llama mucho la atención. Él sostiene que la crisis como tal no existía realmente y lo que generó la crisis fue la expectativa de que iba a ocurrir algo malo. Quiero decir, como que fue un augurio que a su vez provocó que la gente entrara en pánico y generara la crisis. Entonces la primera consulta es, ¿existe realmente una crisis que pues a su vez se está agravando o realmente no existía nada y fue la expectativa, el pánico, lo que la generó, don Arnaldo? No, efectivamente, la crisis se palpa desde hace, digamos, algunos años atrás. Costó reconocer algunas situaciones particulares en la economía mundial, particularmente en el caso de Estados Unidos, que hasta formalmente en noviembre aceptan ya una recesión, de modo que no es un invento la palabra crisis existe en el mundo y podría golpear a Costa Rica. Creo que eso es, o sea, las crisis, hay que entender que eso es algo que se da, digamos, hay ciclos económicos que se llaman, las economías empiezan a crecer mucho y de repente se pueden venir abajo. Esta crisis yo creo que si uno se pone a ver viene muy dada por un exceso de consumo. O sea, la gente venía a nivel mundial consumiendo demasiado, demandando mucho y por eso. Y la producción no daba abasto para tanto consumo. Por eso es que vemos precios de petróleo, precios de aceros, precios de alimentos que se fueron por las nubes. Y entonces tiene que venir una especie de crisis como estas para empezar a como que volver todo a su nivel. Lo malo es que cuando la gente prevé que ya viene la crisis, deja de gastar y eso un poco la pregunta ahí del periodista que decía, eso genera que entonces si la gente deja de consumir, eso genera que las empresas no produzcan tanto y por lo tanto entonces tienen que desemplear gente. O sea, alarmarse y pensar en recortar gastos, recortar consumo, indiscriminadamente puede más bien agravar la crisis en alguna medida. Sí, porque efectivamente se menciona que formas de enfrentar la crisis es precisamente buscando ese equilibrio entre cuánto es lo que tengo que consumir y qué parte también debo de ahorrar para estar preparado para enfrentar precisamente esa crisis, porque imaginemos que no todos estamos exentos de que vaya a ocurrir y la gente ocupará en algún momento de sus ahorros, de esa reserva que hizo pues para enfrentar cualquier situación. El primer punto al que estamos concluyendo es que tiene que existir un equilibrio entre el consumo y el ahorro. No podemos ahorrarlo todo porque si no dejaríamos de consumir y otros sectores se verían afectados. Tampoco podemos consumir alegremente porque obviamente eso también agravaría la crisis. Vamos a la primera duda que nos planteó don Adrián Hernández. Él dice, ¿existe acaso la posibilidad de que las empresas transnacionales vuelvan sus ojos a Costa Rica para disminuir sus costos de operación? Eso pensando en que operen en otros países donde les salga más caro, les resulte más caro. ¿Podría ser posible? Sí, yo eso no lo descartaría. Yo creo que las empresas a nivel mundial, o sea, todas las empresas que trabajan en diferentes países y las empresas que trabajan localmente, cada una está buscando la mejor manera de enfrentar la crisis y van a buscar donde son más eficientes para tratar de producir en esos lugares donde son más eficientes y donde no sean eficientes cerrarán las plantas. Entonces yo no descartaría que algunas empresas multinacionales cierren plantas en otros países y dejen las de aquí operando a un mayor nivel que incluso el que había antes. Eso inclusive se podría estar viendo ya. Eso es un tema que es de actualidad, ya lo hemos visto con Intel que ha cerrado sus plantas en Asia y permanece con la planta en Costa Rica. Incluso podríamos pensar que, ¿por qué no?, reforzar la operación en este país que ha demostrado que
tiene una buena materia prima en intelecto y también en lo que es la parte de costos, ¿verdad? Que es importante para ellos. Nos escribe don Marco Antonio Rojas, dice, ¿qué impacto tendría la crisis económica en las instituciones del Estado? Y menciona la Caja Costarricense de Seguro Social, el ICE, el Ministerio de Educación Pública, acueductos y alcantarillados. Vemos en el reportaje que hay sectores que tal vez no se verían tan afectados por la crisis. Bueno, ya ha sido parte que habíamos mencionado anteriormente, el hecho de que las instituciones del gobierno, pues en este momento podrían estar más protegidas por la propia intención que tiene el gobierno y todos los anuncios que ha hecho con el Plan Escudo. El gobierno no propiciaría una crisis pensando en recortes masivos de personal, sino que más bien está buscando medidas de cómo lograr que efectivamente la masa laboral de Costa Rica se mantenga constante y que se mantenga, digamos, fuera de esa preocupación, ¿verdad? Que es el efecto, permaneceré yo con mi empleo, lo tendré, porque es de ahí donde viene incluso una afirmación histórica que hizo hace muchos años el presidente Reagan, que le preguntaron cuál era la diferencia entre una recesión y una crisis, y él dijo, crisis es cuando tu vecino se queda sin empleo, recesión es cuando tú te quedas sin empleo. Entonces estamos pensando también, como lo decía el Plan Escudo, va a invertirse mucho en obra pública, o por lo menos esa es la idea que se planteó. Sí, yo creo que la idea del gobierno es tratar de generar empleo para compensar parte de lo que se ha perdido en el sector privado. Pero yo creo que hay que entender también que el gobierno va a estar gastando más en momentos en que va a haber menos actividad económica y por lo tanto va a tener menos recaudación. Yo creo que tal vez las instituciones particulares que estaba mencionando como la Caja, el ICE, no se vean muy afectadas, pero el gobierno en general, el gobierno central sí va a tener una menor recaudación. Vamos a tener un mayor déficit del gobierno. Venimos saliendo de un superávit, o sea que en ese sentido no estamos tan mal, pero sí hay que entender que eso implica deuda pública, un aumento de la deuda pública y que vamos a tener que pagarla posteriormente, lo que estamos tratando de hacer ahora.